Buen día para todos. El tema del video es la microestructura textual. Objetivo: entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. Vamos a ver elementos de la microestructura: cohesión textual y la relación entre los diferentes niveles de la lengua, como son el morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Antes de comenzar con el tema, quiero acercarme a la teoría con la cual nos estamos apoyando para entender un texto. Los términos anteriormente vistos como la superestructura, macroestructura y microestructura están dentro de la teoría que propone Van Dijk. Pueden leer el texto que se titula De la gramática del texto al análisis crítico del discurso, del autor Van Dijk. En este texto se afirma que el estudio microestructural del texto siempre es el que se ha dado dentro del estudio del lenguaje, rechazando aspectos más generales y abstractos de los textos. Se refiere al estudio gramatical de la lengua. De esa medida, los aportes de Van Dijk fueron abordar términos más generales de los textos, llegando así a una gramática del texto. Y eso es a lo que vamos a llegar en el día de hoy, a lo que es la microestructura, cómo se teje la gramática desde a nivel local o micro. Es importante a la lectura local porque es la primera que vamos a hacer. Entonces el objetivo de aquí es hacer una lectura local del texto. Bueno, hay un punto que hay que aclarar acerca de este tema de la microestructura y de la parte de gramática. Y es que las pruebas IFES o como la nacional no le van a hacer preguntas acerca de la gramática de un texto a los examinados, sino que va a ser más que todo acerca de los signos de puntuación y del uso de conectores lógicos. Pero más que todo le va a importar es la idea que manifiesta estas oraciones. Ahora bien, aquí se estudia la parte gramatical como una forma de llegar a las ideas, ¿sí? De comprender el texto a nivel micro. Para recapitular lo anteriormente visto y relacionarlo con lo de ahora, me veo en la obligación de hacer una comparación entre el cuerpo humano y el texto. Asimismo pasa con el texto. El texto tiene diferentes sistemas, niveles o estructuras que vamos a ver a continuación, como el morfológico, el sintáctico, el semántico, pragmático. A nivel morfológico es todo lo que tiene que ver con las palabras. A nivel sintáctico es todo lo que tenga que ver con la oración o las frases. A nivel semántico es todo lo que tenga que ver con el significado y el sentido. Y a nivel pragmático todo lo que tenga que ver con la relación entre texto y contexto. Hay otros niveles de la lengua, pero aquí solamente preciso estos por la importancia del tema. Si a nivel macroestructural hablábamos del contenido o significado de un texto, estábamos hablando más de lo que era la coherencia textual. En la microestructura de un texto estamos hablando de la cohesión textual. Es decir, aquí vamos a hablar del lenguaje, de su forma como se teje para crear un significado o un sentido. Eso es la cohesión textual.
Como diría Casani, es el hilo que permite a las perlas de un collar estar unidas. De esa medida, la microestructura no solamente se encarga de estudiar estas perlas, estos elementos por aparte, sino que también se basa en cómo es su relación con el hilo que las une a todas. Dentro de la cohesión textual hablamos de diferentes elementos, como los signos de puntuación o la utilización de sinonimia, el uso de marcadores discursivos, las referencias textuales, conjunciones y preposiciones como forma de unir las oraciones o palabras. Para comprender mejor esto, debemos irnos a los ejemplos. El primer ejemplo es con este microrrelato que se titula La Última Cena, de Ángel García Galeano. Comencemos con el nivel morfosintáctico. Evidenciamos que el texto tiene sustantivos que están resaltados en amarillo, los verbos en rojo, los determinantes en azul claro, un adverbio en verde, la preposición a en gris y pronombres en rosado. Normalmente los sustantivos dentro de los relatos o dentro de los textos narrativos van a ser pues personas, objetos, ¿sí? Y en cambio los verbos, pues de acuerdo a que la narración es el género de la acción o del verbo, pues es fundamental los verbos. Tenemos el adverbio naturalmente, que va a transformar el verbo llevaré, la preposición a, que viene a conectar nuestro complemento indirecto, que es su castillo, con la demás oración, que es el conde me ha invitado. A nivel sintáctico evidenciamos dos oraciones: la primera, el conde me ha invitado a su castillo, y la segunda, naturalmente yo llevaré la bebida. Las dos oraciones son activas. Las dos oraciones delatan la primera persona del narrador, ya que usa los pronombres me y yo, en conjunto con el verbo conjugado. Otro elemento que se ve aquí es el uso de signos de puntuación. Como se ve, solamente se utiliza el punto seguido, separando las dos oraciones. No se utiliza punto final. ¿Eso qué quiere decir a nivel semántico? Que tal vez el autor quería dejar eso a la interpretación del lector. Normalmente encontramos conectores lógicos de tiempo y espacio dentro de los relatos. Sin embargo, en este relato no encontramos ninguno. Finalmente encontramos los referentes textuales en los pronombres como yo o me. Recordemos que los referentes textuales es la forma como el texto alude a los sujetos de la realidad. Estos también incluyen los sustantivos dentro del microrrelato, como el conde, el castillo o la bebida. Eso sería hacer un análisis de la microestructura de un texto, y solo a través de esta podemos llegar a la macroestructura, es decir, llegar a entender que el título del microrrelato La Última Cena tiene mucha relación con el tema del texto, que es la muerte en este caso del conde por parte del narrador. Solamente a partir de la microestructura podemos evidenciar la trama, argumento, personajes, lugar y tiempo de un relato. Hacer estos análisis nos permite parafrasear las frases o las oraciones, y de la misma medida nos puede ayudar a encontrar los significados de palabras desconocidas a partir del contexto o contexto. El segundo texto del que vamos a hablar hace parte del texto que se titula De la gramática del texto al análisis crítico del discurso, de Bandy. No vamos a hacer un análisis muy estricto a nivel morfológico y sintáctico
del texto. Simplemente voy a resaltar con amarillo el sustantivo más importante dentro del texto, que es más macroestructura. ¿Por qué macroestructura es más importante ahí? Porque es de lo que están hablando dentro del texto, es la que contiene la idea principal del párrafo. Lo otro que resalto y que está en color rojo es lo que están hablando acerca del objeto, que en este caso es la macroestructura. ¿Y de qué es lo que están hablando acerca de eso? Entonces dice que es nuevo e interesante y que está dentro de una teoría que a su vez está dentro de la gramática del texto. Otra cosa que se dice es como una posible definición, entonces, que es una estructura general que define su coherencia y organización global. Por otro lado, nos dice que hay dos clases. Una de ellas se llama superestructura. Por otro lado, esto siendo un párrafo, se puede dividir en 4 partes, como lo señalan los puntos seguidos y como lo señala el resaltador azul claro. Es decir, se divide en 4 proposiciones, que es lo que separa cada punto seguido. El texto tiene 4 proposiciones. Una proposición puede ser compuesta por varias oraciones. Vamos a mirar un ejemplo y es con la segunda proposición que tiene el párrafo y que comienza desde lo fundamental y termina hasta la organización global. La segunda proposición se compone de una oración principal y 2 oraciones. La oración principal de la proposición número 2 es: lo fundamental de las macroestructuras tienen estructuras generales. Esa es la oración principal. Lo demás son oraciones subordinadas. ¿Cómo sabemos que son subordinadas? Porque utilizan el pronombre relativo que. La primera oración subordinada es: los textos no tienen solamente relaciones locales o microestructurales entre oraciones subsecuentes. Y la segunda oración subordinada es: definen su coherencia y organización global. Por otro lado, dentro de la proposición se utiliza el conector lógico o conectores lógicos como sino, que también. Eso ayuda a que se organice de forma coherente y lógica la oración. Quise analizar esta segunda proposición no solamente para ver un ejemplo de cómo es la complejidad de las proposiciones, sino que es la proposición principal dentro del párrafo. Es la que contiene la idea principal dentro del párrafo y que recoge la mayor información, y aparte de eso nos está hablando o es clara de lo que se está hablando. Como vimos en los anteriores ejemplos, podemos diferenciar las tipologías de texto a través de la microestructura. En este caso, se hace la diferencia entre un texto narrativo y un texto explicativo. En este apartado se trata de hablar de una parte fundamental de la microestructura, y es la palabra. Y no vamos a hablar de cualquier tipo de palabra, sino de las palabras desconocidas, de aquellas que nos ponen dificultad dentro del examen. Para dar a conocer este truco lo voy a hacer mediante un ejemplo, y es esta oración: el universitario estudia demasiado su realidad. Haríamos de cuenta entonces que no conocemos la palabra universitario. Entonces, ¿cómo llegamos al significado o cercano significado? En este caso lo podemos hacer mediante la función que cumple esta palabra dentro de la oración, es decir, su función sintáctica, y en este caso es un sujeto. Estamos hablando de un sujeto, es decir, estamos hablando de posiblemente una persona, un animal. Ahí podríamos estar sacando elementos. También podemos sacar elementos de la parte morfológica, y es sacar el tipo de palabra, y es un sustantivo.
mirar qué tipo de sustantivo es. Entonces masculino sería concreto, tal vez concreto, abstracto, sí, sería mirar sus características. Por otro lado es mirar la familiaridad que tiene con otras palabras. Entonces, por ejemplo, podremos decir que la palabra universitario está familiarizada con la palabra universo. Y nosotros conocemos la palabra universo, entonces podríamos decir que esa palabra está conectada con la palabra universo. Y su forma de terminar, tario, ¿sí? Posiblemente estaríamos hablando de una función, de un rol social, ¿sí? Podría ser un ingeniero, ¿sí? Un trabajador, algo así. Es decir, estamos hablando aquí de una persona, ya estamos hablando de una persona que cumple un rol. Por otro lado, podemos hablar de una relación de la palabra con otras palabras que estén cercanas. En este caso estamos hablando de la palabra el artículo, y el verbo estudia. Entonces, ¿cómo podríamos relacionarlo? Pues bueno, acá están hablando de que ese sujeto estudia, es decir, que estamos hablando aquí ya de un ser humano. Podemos entonces, entonces es un ser humano que estudia. Mediante el contexto del significado de la oración. Entonces, en este caso aquí es ver el significado que se está tejiendo en el texto y ver y relacionarlo con la palabra desconocida, ver, inferir qué posiblemente podría significar. Pero lo más fundamental para llegar y no tener estos tipos de problemas es construir un glosario. Siempre construir un glosario mediante las lecturas que hacemos. Ahora vamos con un pequeño juego y es un crucigrama de estructuras textuales y es para fortalecer el glosario acerca de cómo analizar un texto. Entonces, por favor, para el video. Ahora se trata de dar las respuestas. La respuesta a la primera pregunta es superestructura. La respuesta a la segunda es cohesión textual. La respuesta a la tercera es Van-Die. La cuarta es la microestructura. La quinta es la macroestructura. Y la sexta, la trama. Los invito a solucionar el taller número 5. Para posterior mirar las soluciones. Por favor, pare el video. Solución al taller número 5. El taller tiene dos momentos. El primero consiste en reconocer el sujeto, verbo y predicado de enunciados o proposiciones, y a la vez parafrasearlos. Como segundo tenemos la formación de enunciados a partir de sintagmas. Vamos ahora a la solución. El primer enunciado dice: en Grecia antigua se concebía al Olimpo como aquel lugar donde habitaban los dioses y humanos, donde interactuaban creando relaciones de pertenencia y de aceptación unos con otros. Bueno, la respuesta para este enunciado tiene varias posibilidades, siempre y cuando se guarde la coherencia, concordancia gramatical y sobre todo tenga la misma información que el enunciado previo. La respuesta que yo coloqué fue: el Olimpo para la Grecia antigua era donde estaban los dioses y humanos. Allí se relacionaban. Lo que yo hice fue simplificarlo y utilizar sobre todo la referencia textual. Por ejemplo, para no volver a repetir el Olimpo, coloqué la palabra allí. Para no repetir dioses y humanos, coloqué el verbo conjugado,
se relacionaban. Además, siempre traté de guardar una relación entre sujeto, verbo y complemento en ese mismo orden lineal, sin colocar sintagmas o frases al inicio, como se muestra en el enunciado previo. Esta vez yo lo coloqué en el centro de la primera oración. Me refiero a la frase para la Grecia antigua. Vamos para el ejercicio número 2, cuyo enunciado dice: paralela a la teoría, según la cual el ser humano primitivo evoluciona y desarrolla su inteligencia gracias a comer carne, está la propuesta novedosa según la cual lo hizo también mediante el esfuerzo por comunicarse con los otros. Luego se pide identificar el sujeto, verbo y predicado, a lo cual yo respondí mediante la oración que contiene la idea principal del fragmento. Veámoslo pues. El enunciado tiene dos oraciones. La primera: el ser humano primitivo evoluciona y desarrolla su inteligencia gracias a comer carne. Y la segunda oración: está la propuesta novedosa según la cual lo hizo también mediante el esfuerzo por comunicarse con los otros. La segunda oración es la que contiene la idea principal, es decir, están hablando del referente central. De esa medida identifiqué el sujeto, verbo y predicado de esta oración, pero no lo coloqué de forma literal, sino interpretando la idea que trataba de transmitir. Entonces el sujeto para mí es teoría novedosa sobre la evolución humana, cuyo verbo es consiste. Muy bien, vemos que en el enunciado no está el verbo consiste, pero si vemos la segunda oración, lo que trata de comunicar es eso, de qué plantea o en qué consiste esa teoría. En cuanto al predicado, es en el esfuerzo por comunicarse, que como vemos es en lo que consiste esta teoría. De esa medida, la paráfrasis del enunciado va a ser mucho más fácil, simplemente es colocarlo como lo coloqué inicialmente en sujeto, verbo y predicado. Entonces sería: la teoría novedosa sobre la evolución humana consiste en el esfuerzo por comunicarse como causante. Estos ejercicios a lo que sirve no es tanto en ver la parte gramatical, sino que más bien la parte gramatical sirva para resumir, parafrasear o resaltar o identificar una idea principal de un fragmento o de un texto. Hay elementos que quiero reconocer a este enunciado. En primer lugar, debo decir que los niveles, aparte de los que ya habíamos dicho antes, dentro del uso de la lengua o del uso del texto escrito, va a ser de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos la palabra. En segundo, los sintagmas, y los sintagmas conforman las oraciones. Y las oraciones conforman proposiciones o enunciados en este caso. Adicional a lo anterior, este enunciado tiene frases. Un ejemplo de ello es paralela a la teoría. Las frases se caracterizan por no tener verbo y adicional no tienen un sentido completo. En otras palabras, las frases necesitan de otros elementos para tener un sentido completo. Otro elemento que evidenciamos es el uso que se le da a la coma. Aquí se evidencia que el uso de la coma se hace con el fin de construir las oraciones de forma más original y más compleja. El tercer enunciado dice: este fenómeno ha sido estudiado por décadas y siempre ha concluido que, bien sea en el viejo continente o en el nuevo mundo, en el oriente, en el sur o en el norte, las grandes civilizaciones pudieron surgir siempre por ubicarse de manera contigua a una gran afluente, un gran río. En este caso también encontramos dos oraciones, pero la que recoge la idea es: las grandes civilizaciones pudieron surgir siempre por ubicarse de manera contigua a una gran afluente. El sujeto es las grandes civilizaciones. El verbo pudieron surgir y el predicado
por ubicarse cerca a un gran río. La paráfrasis que yo hice fue: las grandes civilizaciones lograron emerger por ubicarse cerca a un gran río, de acuerdo a estudios. En este tercer enunciado solamente quiero resaltar la función que cumplen las preposiciones o conjunciones. En este caso estoy hablando de y, o y que están resaltadas en rojo. Gracias a estos elementos gramaticales se hace posible la construcción de oraciones de forma más compleja y original. Segundo momento del taller número 5. En este se pide organizar los sintagmas ya existentes para conformar un enunciado o proposición adecuada, coherente, verdadera y con concordancia gramatical. Comencemos. La solución para el primer ejercicio tiene varias posibilidades. Entre estas puede ser: los más grandes avances tecnológicos se dieron en la Guerra Fría. Como segunda opción tengo: en la Guerra Fría los más grandes avances tecnológicos se dieron. Y como tercero: los más grandes avances tecnológicos en la Guerra Fría se dieron. Como ustedes observan, con el único elemento con el que estoy jugando es con la parte que dice en la Guerra Fría. Tiene diferente posición en las diferentes oraciones y para eso he utilizado la coma. Miremos entonces ese uso de la coma y su funcionalidad dentro de la oración. El segundo ejercicio, cuya solución es: la Guerra Fría generará los más grandes avances científicos del siglo XX. Puede tener otras posibilidades, pero siempre y cuando tenga coherencia y adecuación. El tercer ejercicio es: el oráculo es el elemento que permite pronosticar el futuro, donde los griegos recibían sus premios y castigos. Por último, tenemos: en Grecia antigua los dioses tenían siluetas humanas. Esa es la solución al segundo momento del taller número 5. Conclusión. La microestructura es el conjunto de elementos locales o micro que componen a una idea dentro de un texto. Asimismo, la microestructura es la cohesión textual y todo lo que tenga que ver con la construcción de las oraciones.